Listísimo. Hola, muy buenas tardes a todos los que ya hemos llegado aquí, a los que vayan a ver la grabación. Espero que la vida les esté tratando muy cool. Bueno, pues sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de Ciru. Hoy vamos a continuar con los temas que estábamos revisando desde la clase previa. Y ustedes recordarán que la clase previa estuvimos hablando de las normas, ¿no? De la NOM 005, que es para cómo se debe regir un consultorio o una unidad de atención médica ambulatoria. Y la NOM 016, que es la norma que regula cómo debe de operarse una sala de quirófano o una unidad quirúrgica, ¿no? Entonces, en esta última nos habíamos quedado hablando de la zona negra. Solo que, bueno, antes de continuar hablando de esto de aquí que estábamos charlando ese día, sobre el área negra, el área gris, etcétera, quisiera agregarles algo, ya que hubo un compañero, no sé si estará presente en la sesión, yo supongo que sí, que me mandó una pregunta hace rato y me dijo, Doc, oiga, yo tengo una duda respecto a esto que comentaba aquí de las bolsas y demás. E hizo una pregunta muy interesante que vamos a responder. Me dijo, oiga, Doc, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando en las cirugías llegan a amputar algo? Un apéndice, una vesícula, en casos más extremos una pierna, por ejemplo. ¿Dónde van a parar esos? Bueno, debemos de saber que si bien la clase previa vimos este código de bolsa roja, bolsa azul y verde, etcétera, no son las únicas estructuras o bolsas, por así decirlo, que nosotros ocupamos para desechar estructuras que salgan de las operaciones. Entonces, fíjense, les voy a hacer un mapita aquí arriba, aquí mismo donde teníamos la imagen de la presentación, para que podamos resumir esto que les quiero comentar. Fíjense, para todos los residuos que mencionamos, nosotros vamos a tener dos grandes tipos de objetos donde vamos a depositar lo que salga de una atención médica. Entonces vamos a tener bolsas y vamos a tener botes, ¿vale? Bolsas y botes. En la parte de las bolsas, pues ya conocimos algunas. Dijimos que la que es de color azul o de color verde sirve únicamente para la basura municipal. Papeles, cosas de papelería en general, todo aquello que no esté manchado ni que corte o pique, va a la bolsa municipal, ¿va? Ahora bien, de igual forma, habíamos visto una bolsa roja, que esta bolsa roja se va a ocupar para cosas que vengan manchadas con fluidos, como por ejemplo gasas con sangre, o por ejemplo si hicimos la limpieza de una herida con una gasa y esa gasa salió así repleta de pus, por ejemplo, pues también cosas que tengan pus, todo aquello que tenga un tipo de líquido o de residuo de nuestro paciente va en la bolsa roja, ¿va? Ahora bien, falta una tercera bolsa, que es aquí donde metemos la pregunta que el doctor me hacía. Tenemos una bolsa que es la bolsa amarilla. Literalmente es una bolsita amarilla, ¿vale? Esta bolsa amarilla sirve para depositar todo aquel contenido sólido que venga del paciente. Entonces, por ejemplo, si le quitamos el apéndice, le quitamos la vesícula, le quitamos un piecito porque era un piecito diabético, lo que sea que tengamos que haber quitado y que sea algo sólido como tal, incluso un órgano, estas estructuras cuando se vayan a desechar se tienen que meter en una bolsa de color amarillo, ¿vale? Y listo, ahí es donde se va a parar todo eso. Ahora, les comentaba también esto de los botes, ya que tenemos dos grandes botes que ocupamos también para desechar algunas cosas, como cuáles. Uno de estos botes ya lo mencionamos la clase pasada, que era el bote rojo. Ojo, bolsa roja y bote rojo no es lo mismo. La bolsa roja sirve para cosas con sangre y fluidos del paciente. El bote rojo únicamente sirve para los punzocortantes, ¿vale? Punzocortantes. Y ya habíamos visto que los punzocortantes pues pueden ser agujas, hojas de bisturí, etcétera, etcétera. Todo aquello que pique o corte va al bote rojo. Ahora bien,
Deben de saber que tenemos un segundo tipo de bote rojo, que a este segundo tipo de bote rojo se le llama recipiente rojo hermético. Entonces le voy a poner aquí hermético. El recipiente rojo hermético sirve única y exclusivamente para depositar sangre líquida, totalmente líquida. Es decir, si nosotros, no sé, estamos en una operación, cortamos y de repente este paciente empieza a sangrar y toda esa sangre es posible depositarla en un recipiente, ahí se va a poder desechar. Este bote hermético, literalmente piensen que es como los botes de café. Fíjense, yo de hecho aquí tengo uno, le acabo de echar un ojito a uno. Denme un segundo, espérenme, déjense, los traigo. Porque de hecho hasta en la forma se parece demasiado. Miren, yo tengo aquí un botecito, que bueno, para mis motivos personales está lleno de azúcar, porque es la que luego le pongo a mi café. Pero imaginen que este bote, así como se ve transparente, fuera totalmente rojo. Fíjense que tiene una tapa lisa, que bueno, también tendría que ser roja. Entonces lo que yo puedo hacer es abrir este bote y depositar sangre, pura sangre aquí adentro, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este bote hermético y el bote rojo para los punzocortantes? Es que los botes para punzocortantes, su tapa no es lisa, sino que tiene pequeñas herraduras, como pequeñas fisuras, líneas, para que yo pueda depositar los punzocortantes de forma segura. Ahorita al grupo de WhatsApp les voy a mandar unas imágenes de estas diferencias entre el bote rojo y el bote hermético rojo para que vean en qué se diferencian, ¿va? Y finalmente, por último, para acotar esta aclaración, o bueno, esta información extra, tenemos un último bote que es un bote de color amarillo. Entonces, igualito es un bote así como este que les estoy mostrando, pero es totalmente amarillo, totalmente amarillo. Y también es un bote hermético, solo que aquí no vamos a meter sangre, vamos a meter todo líquido que salga del paciente y que no sea sangre. ¿Como cuál? Como por ejemplo orina. Si tenemos que drenar la vejiga de un paciente y tenemos que llevarla a contabilizar, por ejemplo, la tenemos que meter en un bote amarillo de preferencia. O por ejemplo, si estamos ante un paciente que tuvo una super mega recontra infección en un órgano y ese órgano se super mega llenó de pus, al drenar esa pus, pues esa pus no la puedo tirar en el bote municipal ni lo puedo poner en el bote rojo, no, toda esa pus, toda esa colección que se hizo en el paciente va al bote amarillo. Entonces aquí la pus, ¿vale? Pero insisto, solo el contenido líquido como tal, ¿vale? Muy bien, ahora, la última pregunta que me hacía el compañero, si no me equivoco, me decía, ok, doc, y por ejemplo, en el caso de que le sacamos el apéndice o la vesícula o algo a un paciente, va, perfecto, lo meto en la bolsa amarilla. ¿Y luego qué? Ah, bueno, los hospitales tienen una área específica que dependiendo del hospital puede cambiar el nombre, pero en pocas palabras es como un anfiteatro, por así decirlo. Este anfiteatro es un sitio destinado del hospital en donde van a parar pues las personas que han fallecido y que por motivos médico legales pues tenemos que liberar la cama del hospital para atender otro paciente y cosas así. Y en lo que se hace todo el trámite de que los familiares pues reclaman el cuerpo, se lo llevan, etcétera, estas personas fallecidas van hacia el anfiteatro del hospital. De igual forma, cuando se retiran piezas de una cirugía, se llevan al anfiteatro, porque en el anfiteatro hay un médico que se encarga específicamente de estudiar las estructuras que nosotros extirpamos de una cirugía. ¿Para qué? Para que él las pueda ver en el microscopio, determine si ese tejido que retiramos tenía rasgos de cáncer, tenía alguna otra enfermedad, etcétera. Ese médico encargado de estudiar las piezas que nosotros sacamos de una cirugía es el famosísimo médico patólogo, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas las piezas que saquemos de una cirugía se van al anfiteatro con el patólogo, se estudian y si está todo bien y el paciente no hay ningún tema con él, ni mucho menos, estas estructuras se desechan. ¿Cómo se desechan?
el 90, casi el 100%, por no decirlo así, pero bueno, la totalidad de las piezas extirpadas se incineran. Al igual que, por ejemplo, pasa con los cadáveres que se trabajan en la facultad. Las personas que nosotros disecamos en anatomía en el primer año, cierto tiempo tienen una vigencia, por así decirlo, de algunos meses, y después de que pudimos utilizar su cuerpo para estudiar de forma respetuosa, estos cuerpos son incinerados, son cremados, literalmente. Entonces esto también le suele pasar a las piezas patológicas que sacamos de un cuerpo. Y ya, creo que esas eran todas las preguntas que me habían hecho mediante chatcito. Entonces, Doc, espero haberte resuelto tus dudas y si no, cualquier cosa, ahí tienes el chat de Zoom para ahorita echarle una leidita, ¿va? Muy bien, entonces, una vez aclaradas esas duditas que me habían mandado por WhatsApp, ahora sí, vamos a continuar con el tema. Entonces, recordemos, la clase previa estábamos hablando de la norma 016, que habla de pues, qué show con el quirófano, ¿no? Entonces, habíamos visto en la clase previa que el quirófano se divide en tres grandes zonas, que son el área negra, el área gris y el área blanca. De estas tres alcanzamos a hablar únicamente del área negra. Dijimos que en el área negra es una especie de filtro en donde tenemos vestidores, tenemos baños, etcétera, y que este sitio es donde nosotros vamos a quitarnos la ropa blanca que tenemos del hospital y nos la vamos a cambiar por una pijama quirúrgica, que ya vimos la pijama quirúrgica mínimamente debe de estar compuesta por un gorro quirúrgico, una filipina quirúrgica y un pantalón quirúrgico, ¿vale? Entonces, recordemos, la clase previa vimos que para pasar del área negra al área gris tenemos que pasar por un filtro, por una zona limitante, que esa zona limitante se llama trampa de botas. Y vimos la clase previa un pequeño videito que, bueno, representado muy pedorramente en mis dibujos, es esto, de la técnica correcta para poder colocarse las botas sin que nos contaminemos. Entonces recuerden, primero subimos un piecito en el buró, nos ponemos una bota y una vez que este pie ya tiene su bota, la pasamos al área gris. Ya no podemos tocar el área negra con la bota colocada. Después nos colocamos la otra botita en el pie que quedó descalzo, nos cruzamos y ya cuando estemos aquí en el área gris vamos a tener las dos botas colocadas, ¿vale? Entonces, hasta ahí fue donde nos quedamos la clase previa. Espero que no haya quedado alguna duda. De igual forma, si quedó alguna duda, pues con gusto me echan ahí un mensajito y la resolvemos. Entonces, una vez recapitulado que pex con el área negra, vamos a hablar entonces de lo que es el área gris, ¿vale? Entonces, el área gris va a ser una zona en donde vamos a empezar a tener filtros de seguridad, es decir, no cualquier persona puede entrar al área gris. Al área gris solamente van a poder entrar los elementos del equipo quirúrgico. Ahorita vamos a ver qué es eso del equipo quirúrgico. QX, esas letras QX siempre van a significar cirugía, cirujano, quirófano. Es como una sigla universal para describir todo lo que tiene que ver con quirófano, ¿vale? Entonces, el equipo quirúrgico es el único que va a poder entrar al área gris, además de los departamentos, le voy a poner aquí deptos, de apoyo. Ahorita veremos qué es eso de los departamentos de apoyo, ¿va? Entonces, primera cosa que debo de saber, ¿qué diablos me voy a encontrar en el área gris? En el área gris voy a encontrar de forma principal una cosa que es pregunta de examen. ¿Cuál es el principal elemento contenido en el área gris de quirófano? Los lavabos o tarjas. Entonces, fíjense, los lavabos o tarjas que están en el área gris son totalmente diferentes a los lavabos que encontrábamos en el área negra. ¿Se acuerdan que en el área negra teníamos también aquí un lavabo? Y entonces uno podría caer en la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre este lavabo de aquí y los lavabos que se encuentran aquí adentro? Varias cosas. Las vamos a colocar como características aquí arribita. Entonces, los lavabos que se encuentran en el área gris tienen las siguientes características básicas. Número 1, son anchos y alargados. Es decir,
los lavabos que encontramos en el área negra son los lavabos como los que tenemos en los baños de nuestras casas. Un lavabo así chiquitito, con dos perillitas para que te laves, un espejito para que te eches ahí una manita de gato. Eso es un lavabo en el área negra. Pero estos lavabos que se encuentran en el área gris, fíjense, tienen dimensiones mucho más grandes, son más grandes y anchos. Segunda característica importante, las llaves de agua que tienen son de sensores o son de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las llaves que están aquí colocadas en los lavabos para que caiga el agüita, no van a necesitar que yo gire una perilla, que yo abra una llave como tal, no. Estos lavabos funcionan como los que hay en los cines o en los centros comerciales, que nada más pasamos la mano por un sensor de movimiento y solito cae el chorro de agua. Eso es importantísimo recordarlo, porque en las clases posteriores, cuando veamos la técnica correcta para lavarnos, para entrar a quirófano, vamos a ver que es importante hacer adecuados movimientos frente a estos sensores de movimiento para que el agua caiga en un solo chorro, que no nos estemos salpicando, que no estemos haciendo ahí un cagadero básicamente, ¿no? Entonces recuerden, tenemos llaves de agua que son con sensores de movimiento, ¿va? Ahora bien, junto a estos lavabos no hay una cantidad mínima recomendada, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres lavabos, dependiendo de qué tan grande sea el quirófano, pero siempre junto a los lavabos debo de tener dos dispensadores. Uno lo voy a colocar con morado, perdón, con morado, y el otro lo voy a colocar con color rojo. El de color morado sencillamente es el dispensador de jabón, ¿vale? Ojo, es un jabón líquido, ¿va? Ahora bien, este jabón, o mejor dicho, este dispensador de jabón también es especial. ¿Por qué? Porque tenemos de dos tipos. Lo voy a poner aquí abajito. Aquí, el dispensador de jabón. Tenemos de dos grandes tipos. Número uno que también tiene sensor de movimiento, como el de los centros comerciales, tal cual. Yo le pongo la manita abajo al dispensador de jabón y solito me echo un chorrito de jabón líquido, sin que yo haga nada más. Ahora, la otra variante de estos dispensadores de jabón es que tengan una bomba de succión. Estos son de los que abundan en los quirófanos de la facultad. ¿Qué quiere decir esto de la bomba de jabón? Hagan de cuenta que el dispensador de jabón tiene la siguiente estructura. Aquí estaría la cajita en donde yo podría ver en el interior el jabón, ahí el jabón liquidito. Y hacia abajo de esta máquina sale un tubo metálico que en la parte inferior tiene una especie de pedal como si fuera de auto. Todos se han subido a un auto en la parte del conductor y han visto que tiene la palanquita del acelerador y la palanca de freno, ¿no? Que son como dos cosas que yo puedo apretar con los pies. Pues hagan de cuenta que aquí sucede lo mismo, solo que esta bombita que yo voy a aplastar pues está en el suelo. Y entonces lo que yo voy a hacer es pararme aquí, bueno, mejor dicho del otro lado, donde está la bombita. Me paro aquí y con un pie, pum, presiono sobre este dispensador. Entonces cuando yo haga la presión, esto va a empujar burbujas de aire hacia el interior del recipiente del jabón y mediante una pequeña llavecita junto al reservorio, el jabón va a caer por aquí. Entonces, si se dan cuenta, uno es solamente colocando la mano y el jaboncito cae por sí solo, y el otro necesita, que yo pise una bomba de succión en la parte inferior para que el jabón salga eyectado por aquí. Y ya, yo nada más le pongo mi manita y sale, ¿va? Entonces, son los dos tipos de dispensadores de jabón que existen. Actualmente la mayoría de quirófanos, incluyendo los quirófanos del Seguro Social, eso es sorprendente, tenemos eyectores con sensor de movimiento. Sin embargo, también existen hospitales u otros sitios en donde existen eyectores con bomba y debemos de saber que nada más es cuestión como de presionar esta bombita para que el jabón salga. Se acabó, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas voy a encontrar alrededor del área gris?
Como les comentaba, voy a encontrar una serie de departamentos de apoyo. ¿Qué es esto de los departamentos de apoyo? Van a ser todos aquellos cubículos que le van a ayudar al equipo quirúrgico, es decir, pues le van a brindar apoyo al equipo quirúrgico para todo aquello que se llegue a necesitar en la cirugía. Entonces, ¿cuáles son los principales departamentos de apoyo que se encuentran conectados al área gris? Son tres básicos. ¿Cuáles? Número uno, el departamento de anestesiología. El departamento de anestesiología literalmente es un cuarto, un cubículo, en donde voy a encontrar a los anestesios la mayoría de las veces tomando café y echando chisme. Pero cuando nosotros los llamemos para que nos ayuden a operar, pues los anestesios van a salir bien coquetos de aquí, van a entrar al área gris, si es necesario se van a lavar y si no, únicamente entran al área blanca en donde se va a hacer la operación. Entonces los anestesios siempre tienen que estar en el área gris, siempre tienen que estar en el área gris por cualquier cosa que se llegue a necesitar, ¿va? Entonces, anestesios. Siguiente departamento importante. Sin este departamento, doctores, el quirófano no opera, porque es súper importante. Es un departamento que se abrevia con las letras CY. De pura casualidad, ¿alguien sabe qué significa selle? O si no saben qué significa, ¿alguien sabe para qué nos ayuda la selle en el quirófano? ¿Es donde se esterilizan los objetos? Ujú. Correcto, doctora, muy bien. Esa es una sola de sus tareas. Pero fíjense, selle son siglas. ¿Qué significan las siglas? La C es de centro, la E es de equipos, la I pues es nada más la letra así, I, y la última E es de esterilización. Entonces, la palabra selle significa centro de equipos y esterilización. Como su nombre lo dice y como bien dijo la doctora, sirve para esterilizar. Más adelante veremos qué cosa es eso de esterilizar, porque es un concepto muy puntual. Pero en este momento que estamos viendo lo básico de quirófano, necesitamos entender que la selle va a ser aquel departamento que nos va a dar prácticamente todo el instrumental quirúrgico que vamos a necesitar, como que pinzas, mangos de bisturí, traccionadores, suturas, batas, todo el instrumental que vayamos a necesitar se pide aquí. De igual forma, aquí mismo se pide algo que se llama bulto de ropa. ¿Qué es el bulto de ropa? El bulto de ropa, como su nombre lo dice, es un bulto. Literalmente te dan como una bolsa así grandota con una tela enorme. Cuando nosotros abrimos ese bulto de ropa, adentro de este bulto de ropa voy a encontrar las batas quirúrgicas, que son las que nos vamos a colocar en el quirófano. Y además voy a encontrar una segunda cosa muy importante, que se conoce como los campos quirúrgicos. Perdónenme si se escucha una salsa bien locochona. Aquí enfrente va pasando un compañero que vende agua. Y su estrategia de marketing para vender agua es subirle a todo al pinche musicaza. Como para que todos digan, sí, ya llegó el sonidero, vayan a comprar agua. ¿Qué les digo? El bello Edomex, pero, pero bueno, entonces, en este bulto de ropa voy a encontrar todas las batas quirúrgicas que va a ocupar pues todos los que entren a la operación y además los campos quirúrgicos. Estos campos quirúrgicos hablaremos un poquito más adelante, pero les adelanto que los campos quirúrgicos son pedazos de tela en forma de cuadrado, o sea, literalmente son así cuadrados grandes que nos van a servir para poder cubrir al paciente en una determinada secuencia de pasos, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo recordemos que el bulto de ropa trae batas y campos quirúrgicos. Se acabó, ¿vale? Muy bien, entonces, pues sin la selle no hay quirófano, porque pues nos da todo para que nosotros podamos operar.
Ahora, finalmente, el último departamento básico con el cual se comparte este apoyo en el área gris es un área destinada únicamente para imagenología. Le voy a poner las siglas RX. Así como las letras QX hacen referencia a quirófano, cirugía, todo lo que tenga que ver con cirugía, las letras RX, estrictamente hablando, significan radiografía. Pero RX en el hospital se ocupa en general para todo aquello que tenga que ver con imagenología. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar aquí? Pues sencillo, vamos a encontrar a los médicos radiólogos que nos van a estar ayudando a poder tomar ciertos estudios de imagen. Y ustedes dirán, ah, cabrón, ¿y a poco en una cirugía necesitamos tomar imágenes? Sí, sobre todo en unas cirugías. ¿Cuáles? Las de traumatología y ortopedia. Porque piensen, si un brother llegó con el hueso roto y nosotros acá, ahorita lo vamos a ver, le estamos metiendo placas, tornillos y todo, tenemos que estar viendo mediante radiografías que el clavo esté entrando adecuadamente, que los huesos se estén pegando adecuadamente, que no haya ahí otra cosa media rara que nos complique la cirugía, etcétera, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, para algunas cirugías de neurología. Cuando nosotros aquí adentro estamos abriéndole el cráneo a un brother, tenemos que ser muy minuciosos con lo que estamos trabajando, podemos estar tomando imágenes muy particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el departamento de radiología también se encuentra en el área gris para cualquier cosa de imagen que necesitemos tomar en una cirugía. Listo. Ahora, esos son los tres departamentos básicos, pero podemos tener otros dos departamentos que son opcionales. Entonces lo voy a poner aquí arribita. Fíjense. En departamento de apoyo voy a poner una rayita que hable de los departamentos opcionales. Solamente son dos. ¿Cuáles son los dos departamentos básicos opcionales que se pueden encontrar en el área gris? Número uno, laboratorio. Y número dos, un departamento de transfusión. Porque, por ejemplo, piensen, si nosotros estuviéramos en una cirugía en donde de repente hagamos no sé, ¿qué les parece? Una colección de pus dentro de esta cirugía. Y sospechamos que esa pus se está generando por un patógeno así, marca diablo, de esos que si te dan casi casi te mueres, pues es conveniente que nosotros tengamos una vía de comunicación directa con el laboratorio para que llevemos una muestra de lo que estamos sacando en la cirugía, los laboratoristas nos puedan decir de, ah, sí, pues mira, trae pus, trae sangre, trae tal bicho, trae tal cosa, síguele drenando, ¿no? Entonces, importante para el laboratorio. Y en la parte de la transfusión, pues lo mismo. Imagínense que estamos en la cirugía y de repente por accidente o sea lo que pase, el paciente comienza a desangrarse porque sangró de más, tenía alguna patología que le impedía coagular, cortamos un vaso, lo que sea que haya sucedido, necesitamos tener una vía de acceso rápido para que el departamento de transfusión nos dé paquetes de sangre y se las podamos estar transfundiendo al paciente. Insisto, estos dos son opcionales porque no siempre se tiene la infraestructura para tenerlos ahí en el área gris, pero lo recomendable es al menos tener una vía de comunicación con estos dos, o sea, que sea fácil llegar desde el quirófano a cualquiera de estos dos elementos que están en el hospital. Se acabó, ¿vale? Muy bien, ahora, eso es lo importante que se encuentra a nivel del área gris. No nos interesa nadota más, ¿va? Ahora bien, última área, el área blanca. El área blanca es propia... Ah, perdóname, doctor Julius. Dígame, ¿qué pasó? ¿Para qué era el cuadrito rojo que decía abajo del jabón? Ah, tienes toda la razón. Se me había olvidado ese, ¿verdad? Perdónenme, se me fue. Decíamos que entre los dos lavabos teníamos un dispensador de jabón, que es pues para lavarnos, todo chido. Y existen algunos hospitales que tienen otra solución que no es jabón. Es decir, también tienen un líquido que nos ayuda para hacer un adecuado lavado de las manos y demás. Y que se llama gluconato de clorexidina. Gluconato de
clorhexidina, ¿vale? El gluconato de clorhexidina es una sustancia líquida que nos ayuda a proteger nuestras manos para evitar todavía más el riesgo de contaminación. Insisto, no siempre está presente, pero cuando llega a estar presente, la podemos ocupar. De esa, igual cuando hablemos del lavado quirúrgico de manos que se hace con cepillo o esponja, hablaremos un poquito de cómo se aplica el gluconato de clorhexidina. De momento lo que más nos interesa es que tenemos jabón. Ya con eso le armamos, un jaboncito líquido, ¿va? Muy bien, perdónenme, gracias Doc por recordarme. Muy bien, entonces, siguiente. Así como habíamos dicho que entre el área negra y el área gris había un límite que era la trampa de botas, de esa misma forma vamos a tener una estructura que nos limita el área gris con el área blanca. ¿Y cuál es esa estructura? Por muy pedorro o tonto que parezca, la estructura que nos separa área gris de área blanca es una puerta. Y esta puerta se conoce como la puerta del quirófano. Literalmente, así, puerta del quirófano. Entonces pongo aquí el nombre, es la puerta del quirófano. Pero ojo, ¿qué creen? La puerta del quirófano tiene características especiales y las vamos a colocar aquí abajito. Fíjense, cuando yo observo una puerta del quirófano, voy a ver que las puertas del quirófano tienen más o menos esta estructura. Usualmente son dos puertas, ¿vale? Pero puede existir la condición de que sea solo una y no hay problema, pero usualmente son dos puertas. Y las características básicas que tienen son, número 1, poseen ventanas. Una puerta debe de tener al menos una ventana. Entonces fíjense, aquí tengo una ventana, otra ventana, ¿va? Segunda característica, deben de ser deslizantes. ¿A qué nos referimos con deslizantes? A que ninguna puerta de quirófano en ningún hospital va a tener una perilla o una manija para poder abrirla como las puertas de la casa. No, todos aquí han visto en caricaturas o en la vida real, si son muy extremos, cómo son las puertas de las cantinas, pero o sea, de las cantinas viejitas, de las chidas así, de las perronas. Han visto que las puertas de las cantinas son una parte de madera, una parte de madera, y que yo puedo entrar caminando por en medio y se abren así, hacia adentro y cuando me salgo, hacia afuera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las puertas de los Oxxos. Si se dan cuenta, las puertas de los Oxxos, pues yo nada más las empujo y se abren, y cuando yo las dejo de empujar, se vuelven a cerrar. A eso nos referimos con que son deslizantes, a que se van a abrir cuando yo aplique una fuerza para que la puerta se deslice, ¿vale? Muy bien, tercera y última característica, la medida. No hay una medida estándar como tal, pero la característica básica es que deben de ser adecuadas para las camillas. Es decir, cuando yo pase un paciente con mi camilla, imaginen que aquí viene mi camillita con mi paciente todo acostado, al momento de yo querer meter la camilla al interior del quirófano, pues imagínense si tengo una puerta chiquitita, pues pobre camilla no va a entrar y el paciente no va a poder entrar a operarse. Entonces, las puertas deben de tener dimensiones acordes a la camilla. Acorde a la camilla. Usualmente, la mayor parte de camillas en el eje de horizontal, o sea, en lo ancho, por así decirlo, llegan a medir entre 90 a 120 centímetros. Pero insisto, eso depende mucho del tipo de modelo. Entonces, nos basta recordar que con que la puerta sea suficientemente ancha para que la camilla entre, es más que suficiente, ¿va? Muy bien. Entonces, yo ya estoy acá, en el área gris. Ya me lavé bien coqueto. Ahora voy a atravesar la puerta del quirófano y voy a entrar al área blanca. Pero ¿qué creen? Aquí la cosa se empieza a complicar, porque existe una técnica para entrar al quirófano. Es decir, piensen lo siguiente. Imagínense que ustedes ya entraron aquí al área gris con su pijama quirúrgica, su gorrito quirúrgico y todo el show.
ya hicieron su lavado quirúrgico, es decir, ya se lavaron, todo chido, las manos están limpias. Una vez que ustedes se lavaron las manos, no pueden tocar nada de la superficie con sus manos así. Es decir, si ustedes ya se lavaron, no pueden llegar al quirófano y empujar la puerta así para entrar. Eso es incorrecto porque ya se contaminaron las manos que ya tenían lavadas. Entonces la pregunta del millón es, Doc, ¿y entonces cómo diablos entró al quirófano? La respuesta es, tienen que entrar de espaldas. ¿A qué se refiere esto? Imagínense, me voy a voltear de perfil para ver si se entiende un poquito mejor. Igual ahorita les pongo un videito para que se entienda un poquito mejor. Pero imagínense, yo vengo aquí con mis manos bien lavadas e imaginen que atrás de mí está la puerta del quirófano. Entonces, yo lo que no puedo hacer es voltearme hacia la puerta del quirófano y empujarla para entrar, porque ahí ya toqué la puerta con mis manos que ya están lavadas y eso es incorrecto. Entonces, lo que tengo que hacer es, si la puerta del quirófano está atrás de mí, a mis espaldas, lo que voy a hacer es empujar la puerta con mi espalda. O sea, que en vez de que yo haga esto con las manos, lo hago con mi espalda y una vez que yo entré al quirófano, únicamente me doy vuelta. Y así, en ningún momento toqué la puerta, ni la pared, ni nada por el estilo. Hagan ese experimento o esa práctica ahora que tengan un tiempecito libre. Dejen entreabierta la puerta de su cuarto y en vez de que quieran abrir la puerta empujándola, pónganse de espaldas a la puerta, empújenla con su espalda y una vez que estén dentro, continúen. Listo, esa es la técnica. Ahorita al final les pongo un video para que recuerden cómo hay que entrar, ¿va? Entonces, ahora sí, ya estoy aquí adentro, bien coqueto, dentro del quirófano. ¿Qué me voy a encontrar dentro del área blanca? Muchas cosas. El elemento más importante y elemento central del área blanca es una mesa que usualmente está en el centro de la sala. Esta mesa de aquí, pues sencillo, se va a conocer como la mesa de operaciones. Mesa de operaciones. Como su nombre lo dice, esta va a ser la mesa en donde yo voy a recostar a mi paciente para que le podamos meter cuchillo bien Agustín de Iturbide. ¿Vale? Ojo, esta mesa de operaciones, ¿qué creen? También tiene características esenciales. Fíjense, cuando yo veo una vista lateral de la mesa de operación, me voy a encontrar con lo siguiente. Voy a ver que es un colchoncito y aquí abajo está unida al suelo. ¿Vale? Entonces, piensen que nuestro paciente está aquí acostado. Pues estoy viendo la cama de ladito, ¿va? Entonces, esta cama o mesa de operación debe de tener dos características vitales. Número uno, debe de ser reclinable en el sentido vertical y debe de ser reclinable en el sentido horizontal. ¿A qué nos referimos con eso? Lo anoto, espérenme. Debe de ser reclinable en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Esto quiere decir que yo voy a poder mover mi cama en el sentido vertical para que se haga más hacia arriba o más hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque piensen que pues no todos nosotros tenemos la misma altura. Y entonces imagínense que esta cama pues va a trabajar un cirujano que está chaparrito. Y si está muy chaparrito así, pues el paciente le va a quedar aquí a nivel de los hombros y eso no le va a convenir. Entonces el médico va a poder mover la cama hacia abajo para que ésta descienda y le quede más a modo. O viceversa, si es un cirujano muy alto, muy alto, imagínense que esta cama no se pudiera mover, pues tendría la cama a la altura de los pies y eso sería difícil. Entonces necesitamos moverla en sentido vertical hacia arriba para que la cama ascienda y nos quede más a modo. Entonces, en pocas palabras, la cama se puede reclinar verticalmente hacia arriba o hacia abajo para que nos quede a una adecuada altura. Para que recuerden esta característica, piensen en la escena de Shrek, en donde este brother, ¿cómo se llamaba el reycito este? Lord Farquaad. Cuando Lord Farquaad quiere torturar a la galletita de jengibre, pues ven que al inicio llega y pinche cama le queda acá arriba, ¿no? En la mesa, entonces lo que hace es bajarla. Eso es el sentido vertical de la cama de operaciones, ¿va? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con el sentido horizontal?
a que esta cama también puede ser reclinable para que la cama quede en sentido diagonal. Es decir, ¿a qué nos referimos? A que esta cama no siempre tiene que estar recta. Debe de tener la característica o la capacidad de que nosotros podamos poner la cama así, en un sentido vertical. Y ustedes dirán, no se pase de madre, Doc. ¿Yo en qué momento voy a querer que mi cama quede así, vertical, y que mi paciente quede así medio parado en vez de estar acostado? Pues en muchas condiciones. Existen, por ejemplo, cirugías urológicas o de pelvis en donde necesitamos tener la pelvis un poquito más hacia abajo para poder tenerla más a modo. O existen cirugías en donde, por ejemplo, la cabeza de nuestro paciente debe de quedar más abajo de la altura de sus pies. Entonces, si se dan cuenta, en este sentido la cama queda en diagonal y la cabeza del paciente queda un nivel más abajo de lo que están sus pies. Y ustedes dirán, Doggy, ¿para qué diablos queremos eso? Por ejemplo, esta posición de poner a nuestro paciente más abajo de la altura de sus pies es sumamente frecuente en pacientes que han perdido mucha sangre. Por alguna razón, se están desangrando. Los ponemos en este sentido para que por gravedad la sangre regrese más rápido al corazón y a la cabeza y nuestro paciente pues no se infarte, no tenga muerte cerebral por baja sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? A que la cama o mesa de operaciones sí o sí tiene que poder hacerse hacia arriba y hacia abajo y en sentido diagonal, ¿vale? Porque hay muchas posiciones quirúrgicas que en su momento vamos a ver, no se preocupen. Listo. Ahora, como segunda cosa importante de esta mesa de operaciones, las mesas de operaciones deben de tener unas cosas que se llaman braseras, que son dos estructuras a los lados y dos estructuras hacia abajo. ¿Esto para qué? Porque en la mayoría de cirugías vamos a pedirle al paciente que cuando lo acostemos en la mesa de operaciones, pues no deje sus brazos aquí pegados al cuerpo, porque imagínense que estamos operando su abdomen y en una de esas el paciente llega a mover su brazo y se toca el interior del abdomen, pues ya hicimos un cagadero, le contaminamos el abdomen, tenemos riesgo de ahí cortarle un dedo, ¿no? Entonces el paciente lo vamos a acomodar, perdón la analogía, pero literalmente como si lo estuviéramos crucificando. Entonces su bracito va a quedar de un lado, su bracito del otro lado, su cabeza aquí arriba y sus pies hasta acá abajo, ¿vale? Entonces estas estructuras en color rosa se van a conocer como braseras, si son para los brazos, y para las piernas se van a llamar pierneras, ¿vale? Listo. Existen cirugías en donde las ocupamos, existen cirugías donde no las ocupamos, pero siempre deben de estar disponibles por si las llegamos a necesitar. Bien, ahora fíjense, a partir de aquí la cosa se pone muy interesante. Siempre, siempre a la cabeza del paciente, siempre en donde va a estar la cabeza del paciente, vamos a encontrar un área muy importante. Y esta área que siempre, esto es pregunta de examen, el área que siempre se encuentra en la cabeza del paciente se conoce como área de anestesiología. Entonces, el anestesio siempre tiene que ir a la cabeza del paciente. ¿Por qué? Ahorita les lo explicamos. De momento necesitamos entender que el área de anestesio debe de tener tres cosas básicas para que el anestesiólogo pueda trabajar. Número uno, y quizás la menos importante, una silla. Para que nuestro anestesio esté ahí bien coqueto, viendo que todo esté funcionando bien y demás. Número dos, el másters de másters. Así como el estetoscopio es al cardiólogo, los tornillos y el cemento es al trauma, etcétera. Un anestesiólogo no puede trabajar sin una máquina de anestesio. Literalmente, la máquina de anestesio es una especie de robot, como si fuera una computadora grandota, que nos va a ayudar a hacer varias cosas. ¿Cuáles son las cosas más importantes que hace la máquina de anestesio? Número uno, checa signos vitales. Mediante cables que conectamos al paciente que vamos a operar,
vamos a ser capaces de monitorear su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su temperatura, ya les dije presión arterial, creo que sí, ¿no? Pero bueno, son los parámetros más importantes para asegurar y ver que nuestro paciente no se nos vaya a morir ahí. Literalmente grábense esto. Si el paciente se muere en la sala de operación o en el área blanca, el primer responsable es el anestesiólogo, porque él es el encargado de checar los signos vitales mediante la máquina de anestesio. ¿Va? Número 2. ¿Para qué otra cosa nos sirve la máquina de anestesio? Para administrar oxígeno. Imagínense que es un paciente al que le vamos a poner anestesia general, es decir, lo vamos a dormir todo, va a quedar inconsciente, a libre demanda. Pues estas personas a veces entran en una sedación tan profunda, que al cuerpo se les olvida respirar. Entonces el anestesiólogo tiene que tener un dispensador de oxígeno para que si el paciente comienza a bajar su saturación de oxígeno, nosotros podamos empezar a meter oxígeno. Este dispensador de oxígeno usualmente es una bolsa verde o azul de un material especial que se infla como si fuera un balón o una pelota de fútbol americano. Y entonces queda así súper inflada y lo único que hace el anestesiólogo es pues, apretarla para que si es necesario ponerle una mascarilla, intubar al paciente, lo que sea que haya que hacer, pero el oxígeno sí o sí tiene que estar entrando ahí al paciente, ¿va? Muy bien. Y tercer y último función o herramienta que nos permite la máquina de anestesio. Pues si es anestesio, nos va a servir para meter anestésicos. Entonces, la última función importante es la administración de medicamentos. Que si le vamos a poner un relajante muscular, le pasamos el relajante muscular a la máquina de anestesio y la máquina de anestesio se lo va administrando poco a poquito para que los músculos no se le relajen todos de chingazo. De igual forma, si le vamos a meter un analgésico para evitar el dolor, pues si se lo metemos todo de fregadazo, podemos intoxicar al paciente. Entonces, el medicamento anestésico se mete a la máquina de anestesia y esta le empieza a meter poco a poco. Entonces, para meter medicamentos nos sirve la máquina de anestesia. Listo. Entonces, ya llevamos 2 de 3 cosas que necesita el anestesio para poder hacer su chamba. Tercer estructura importante. Vamos a tener un lugar de almacenamiento para medicamentos e instrumental. Entonces aquí pongo otro recuadro. Imaginen que es una especie de estante o de repisa como las que luego tenemos en nuestros cuartos. Y aquí entonces vamos a tener medicamentos e instrumental. ¿Qué medicamentos? Todo medicamento que yo vaya a ocupar aquí en la cirugía, porque sí, la norma 016 estipula que todo el medicamento que el anestesiólogo vaya a necesitar, el hospital se lo debe de dar. Tristemente vivimos en una realidad tan fea en la que incluso algunos hospitales obligan al anestesiólogo a que él ponga sus propios medicamentos, pero eso está contra la regla. En teoría, el hospital tiene que darte todos los medicamentos que tú ocupes. De estos medicamentos hablaremos más adelante cuando estemos en el apartado de anestesia. Vamos a saber qué medicamentos se ponen, cómo funcionan, para qué sirven, etcétera, ¿va? Y cuando hablamos de instrumental, nos estamos refiriendo a específicamente 2 cosas. Todo anestesiólogo dentro del quirófano debe de tener un estetoscopio por cualquier cosa que llegue a suceder. Y número 2, el elemento más importante, es prácticamente el mejor amigo del anestesiólogo, que es el laringoscopio. Aquí les hago una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan que yo hace ratito, hace unos minutos, les dije que siempre en la cabeza del paciente, siempre tiene que estar el anestesiólogo? El anestesiólogo jamás va a estar en las partes laterales ni en la parte inferior. Siempre va a estar en la parte superior. ¿Alguno de ustedes imagina por qué el anestesiólogo debe de estar en la parte superior del paciente? Pues si se Les doy necesita una pista. intubar, Eso, porque el anestesiólogo es el encargado de la vía aérea. Todo lo que tenga que ver con vía aérea le compete al anestesiólogo. Justo si necesita intubar, por eso necesita su laringoscopio que está en este estante
para poder entrar e intubar luego al paciente. Si el paciente comienza a desoxigenar, agarramos el oxígeno de la máquina de anestesio y se lo empezamos a meter por una mascarilla, por puntas nasales, por intubación, por donde sea. Pero siempre el anestesiólogo tiene que estar en la cabeza del paciente por esa razón, porque es el único encargado por excelencia de la vía aérea del paciente. Listo, perverso. No nos interesa nada más. Ok, ahora, ¿qué otras cosas puedo encontrar en el área blanca? Fíjense, hablemos de las características que ya no dependen del paciente ni donde lo vamos a operar, sino de lo que está alrededor del área blanca. Fíjense. Perdón, doctora Daniela, cuénteme. Creo que tiene una dudita. Ah, sí, yo tengo una duda, doctor. Es que, por ejemplo, mm, los anestesiólogos ya tienen la dosis contada para que el paciente no se despierte. Sí y no. O sea, no es que esté comprada, sino que la mayor parte de los medicamentos, por no decir que todos, siempre se calculan por kilogramo de peso. Es decir, no es la misma cantidad de medicamento que le vamos a pasar a una persona de 20 kilos, si es un niño, por ejemplo, al que le voy a pasar, por ejemplo, a mí que peso entre 78, 79 kilos, ¿no? Entonces, más bien no es que haya una dosis estándar de, abro el medicamento y se lo paso todo, ¿no? Sino que los anestesiólogos, yo siempre los he visto como los matemáticos del quirófano, porque literalmente son los que calculan de, mi paciente, no sé, pesa 70 kilos, y no sé, por ejemplo, la dosis de paracetamol es a 0.20 miligramos por kilo de peso. Eso quiere decir que si mi paciente pesa 40 kilos, 40 por punto 2 nos da 8, ¿no? Entonces, ahí van haciendo sus cálculos, pero ellos son los encargados de ir graduando todo eso. Y sí, los anestesiólogos, antes de entrar al quirófano, ya conocen al paciente, ya saben cuánto pesa, si es alérgico a algo, ya saben cuánto medicamento le tienen que poner, cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo, todo eso ya lo saben. ¿Dónde lo hacen? Aquí, en su sala de anestesio. Cuando decía eso de que nada más están tomando café y echando chisme era broma, no, para nada. Los anestesiólogos cuando están aquí en su cubículo, justo ya saben qué paciente va a entrar aquí y ya están calculando todo lo que tienen que hacer para que cuando lleguen aquí, pues ya, en friega rápido hacen todo lo que tengan que hacer. Entonces las dosis y eso varían dependiendo del paciente. ¿Va, Doki? Sí, muchas gracias. Y de nada. Doctora Aranza, cuénteme. Creo que no te escucho. No, oye, creo que no se escucha tu audio. ¿O los demás sí la escuchan? Porque veo que se activa el micro, pero no se escucha el sonido. No. No te escucho. Perdón, rápido. Mira, igual, si tienes alguna duda, si quieres escríbela en el chat o ve si es algún tema de tu micro y si lo resuelves, pues me interrumpes. Si no, si quieres escríbela en el chat y la leemos y pues la respondemos, ¿va? Mientras, en lo que escribes tu duda, avanzamos con el resto del quirófano, ¿va? Entonces, en lo que nos escribe su pregunta, características que debo de recordar. Por muy pedorras que lleguen a parecer, es importante recordarlas, porque aunque no lo crean, además de que es sumamente importante saberlo, son preguntas de examen. Fíjense, número uno, hablando de las paredes del quirófano. Si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a un quirófano, ¿cómo han visto que son esas paredes? Casi siempre comparten las mismas características. Si les dijeran, descríbeme la pared de un quirófano, ¿cómo las describirían? ¿No? ¿Nadie? Les doy yo una característica. Siempre son lisas. Lisas, totalmente. No van a tener rugosidades, no van a tener cemento, no, son totalmente lisas. ¿Para qué? Para evitar que si algo llega a contaminarse en la sala, se quede ahí estancado. Es decir, el hecho de que las paredes sean lisas nos facilita el poder limpiarlas o lavarlas antes y después de cada cirugía. ¿Va? Doctora Victoria.
Igual, creo que son, o sea, igual de lo que decía de que eran lisas, también tienen Ajá. que tener pintura mate y con un color como azulado o verde, ¿no? Eso, muy bien, doctora, muy bien. Los colores de las paredes del quirófano siempre deben de ser de tonalidad mate. ¿Qué quiere decir mate? Que no son brillosas. O sea, es decir, que si yo le pongo luz, no me va a flashear así como si fuera un espejo, sino mate es que es como una tonalidad que no repele la luz. Ahora bien, la doctora dijo algo muy acertado, colores azules o verdosos. Esos colores azules o verdosos eran reglamentos sobre todo hace unos cuantos años, pero actualmente se dice o se recomienda que los colores de las paredes del quirófano deben de ser de tonalidad clara. No importa si son blancas, azules, verdes, amarillosas, rosadas, lo que ustedes quieran, pero siempre debe de ser una tonalidad extremadamente clara. ¿Esto por qué? Por la misma cuestión. Imagínense que tuviéramos una pared roja y de repente alguien salpicó sangre, digamos, este contraste de colores, como son muy similares, nos evitaría ver ese foco de contaminación. Entonces, los colores claros, sean blancos, verdes, azules, lo que ustedes quieran, siempre van a ser muy vistosos si hay alguna mancha, si hay algún rastro de sangre, lo que ustedes quieran. Por eso siempre, perdón, deben de ser claros. Última característica importante y preguntadiza, los bordes de las paredes. Los bordes deben de ser también lisos o romos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el área blanca, pues muy esquemáticamente lo puse como si fuera un cuadrado. Pero esto no debe de ser así. Cuando hablamos de los bordes, decimos que en vez de que nuestra área quirúrgica sea así, totalmente un cuadrado con esquinas, esto es incorrecto. Lo correcto es que el área blanca tenga bordes redondeados. Esto sí está bien. ¿Para qué necesitamos estos bordes redondeados o romos? Justo para la limpieza. Les voy a dejar una tarea. Ahora que puedan, vayan y limpien su cuarto y traten de con la escoba o con el trapeador limpiar específicamente estas partes de aquí, las esquinas. Y van a ver que se van a tardar ahí un rato porque por más que están ahí excavando, no alcanzan a sacar toda la suciedad o es más difícil hacerlo. En cambio, como aquí tenemos bordes redondeados, pues le pasamos el trapeador y sencillito se sale, ¿vale? Entonces, todas las características de las paredes del quirófano están destinadas a favorecer o facilitar la limpieza del mismo, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué otras cosas? Ah, perdón, creo que ya escribió su pregunta la doctora. Espérenme. Dice, ¿qué pasa en el caso muy extremo que se agote el efecto de la anestesia y el paciente despierte durante la cirugía? Gran pregunta. Fíjate que hay una... No me acuerdo si hay un capítulo de una serie médica. He visto como el fragmento en Instagram, en los Reels, de una escena en donde una paciente se despierta de la anestesia y dice, ay, güey, pues es que escuché y sentí cómo cortaban mis tripas y esas cosas, ¿no? Es muy difícil eso. O sea, sí existe el caso. Obvio, puede existir. Hay una enfermedad que se llama síndrome de resistencia a fármacos, que justo hace que los pacientes sí, pues sean más resistentes a los medicamentos. Sin embargo, es muy, muy, muy raro. ¿Por qué? Deben de saber que la mayoría de medicamentos que se administran en una cirugía se administran en las dosis mínimas eficaces. Ese concepto lo van a ver en sus clases de farmacología. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo les voy a poner un sedante, con base en su peso, les voy a calcular, bueno, lo hace el anestesiólogo, pero les calcula cuánto es la cantidad mínima de medicamento que ustedes requieren para caer dormidos, por ejemplo. Entonces, calculan el nivel mínimo y también calculan el nivel máximo, siempre para tener esta brecha de, ok, le metí poquito, pero a lo mejor el paciente se está despertando o no le hizo mucho efecto la anestesia, le puedo ir subiendo, 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 subiendo hasta llegar al tope. Hasta la fecha, yo no he visto ni me he enterado de personas que se despierten en la cirugía. Eso es un mito, eso es como
algo muy imposible, ¿vale? Serían casos muy contados. Ahora, les doy un dato solo para que lo tengan ahí presente. Hay una condición en la que las personas sí pueden hacerse altamente resistentes a los medicamentos. Se los digo para que no lo hagan, al menos no con tanta frecuencia, pero de preferencia no lo hagan. Y es el consumo de drogas. Drogas tipo opioides, sí, medicamentos, digo, drogas que te relajen mucho. Personas que tienen frecuencia a estas sustancias, al momento de meterles un anestésico, pues ya tienen resistencia a este tipo de sedación. Pues a veces requieren más y eso tiene más complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya, perdón, me divagué un poco en tu pregunta, pero a lo que quiero llegar es, sería un caso muy, muy, muy extremo, pero en caso de que un paciente se empiece a medio querer despertar en una cirugía, lo único que se hace es aumentarle un poco la dosis, siempre en niveles seguros para no hacerle caer en coma o en un paro, pero pues basta con meterle un poquito más de medicamento y el paciente, miren, vuelve a caer dormido. Pero eso de que se despierte y esté consciente de todo, eso no pasa, es un mito, ¿vale? Entonces, bueno, espero haber resuelto tu duda, Doc, si no, me avisas. Ah, qué clase tan interesante, oigan. Siempre es divertido hablar de eso del quirófano. Muy bien, ahora, últimas cosas que debemos de saber. El quirófano, dispersos por todas las paredes, debe de tener unas zonas que se llaman áreas de toma. Entonces, fíjense, aquí les voy a poner un rectángulo negro. Y todo este rectángulo negro se llama área de tomas. Usualmente todas las paredes del quirófano tienen un área de toma. Eso quiere decir que habría una aquí, una acá para el anestesio. Todas se llaman áreas de toma. Y estas áreas de toma tienen tres flujos diferentes. Voy a encontrar un enchufe solito para oxígeno. ¿Esto por qué? Por si por cualquier circunstancia la máquina de anestesio falla, imagínense que se rompe el gas, se rompe alguna manguera, lo que sea, y no tenemos oxígeno a la mano, eso es un súper riesgo. Entonces el anestesio puede ir aquí a su área de tomas, conecta una manguerita al dispersador de oxígeno y ya, sencillo, le puede meter oxígeno aquí. No, pues que esta área de toma se dañó, no te preocupes, tenemos otra acá. No, pues que esta también se dañó, no te preocupes, tenemos esta de acá. No, pues que sabes que ningún área de toma sirvió, parece que estamos en IMSS Bienestar, todo está tirado al diablo. ¿Qué se hace? Pues ya vamos por un tanque de oxígeno externo y lo traemos al quirófano. Pero en la mayoría de los casos, las áreas de toma de oxígeno siempre sirven, ¿va? Ahora, segunda cuestión, ¿qué otra toma encuentro aquí? Una toma de luz. Luz. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el quirófano que sirven con luz. Por ejemplo, hay unos bisturís que son muy sofisticados, muy especiales, que se conectan a la luz y que funcionan cortando con electricidad, literalmente. Esos bisturís que funcionan con luz para cortar con electricidad se llaman electrocauterios. Y justo, pues su nombre dice de dónde toman la energía, de la electricidad. Entonces también debemos de tener una toma de luz para conectar todo aparato que necesitemos en la cirugía. Y si no se ocupa, pues sirve para que el anestesio conecte su bocina y ponga unos playlists mamalones en el quirófano mientras todos operan. Esa también es la tarea del anestesio, poner la música dentro del quirófano. Podrán creer que es choro, pero ya verán, cuando les toque entrar a un quirófano, van a ver. Muy bien, última cosa o última toma que se encuentra en el área de tomas del quirófano es un área que se llama toma de vacío. ¿Qué es el vacío? Literalmente es una corriente con presión negativa que va a aspirar. Ustedes dirán, ¿y eso para qué? Imagínense, no sé si alguna vez ustedes han visto cómo se hace una cesárea o han entrado a ver alguna cesárea. Verán que cuando abrimos el abdomen de la mujer y llegamos al útero, pues dentro del útero tenemos la bolsa apniótica, lo recordarán de sus clases de embrio. Y esa bolsa apniótica adentro tiene al chamaquito, pero el bebé está repleto de agua, que es el líquido apniótico. Entonces imagínense si nosotros no tuviéramos algo para aspirar esa agua,
pues al momento de cortar la bolsa amniótica, pues era un pinche reguero en el piso, mojaríamos a la paciente, haríamos todo eso, ¿no? Y pues ni modo de que pongamos ahí al interno a aspirar el líquido amniótico con un popote, ¿no? Qué asqueroso, pero siempre necesitamos tener ahí como un popotito o un instrumento que nos ayude a aspirar todo ese líquido o todo lo que esté saliendo de la cirugía. Puede ser también sangre, por ejemplo, si estamos aspirando porque cortamos un vaso sanguíneo, aspiramos esa sangre y ya la sangre después se mete en un bote rojo hermético para desecharse, cosas así, ¿no? Entonces, el vacío, la toma de vacío, literalmente es una presión negativa que nos va a ayudar a succionar todo líquido que salga de la cirugía. Listo. Esas son las 3 tomas de área básica. Últimas 2 cosas que encontramos en el área blanca. Como se darán cuenta, parecía un cuartito, pero está repleto de cosas. Las lámparas. Siempre encima de la mesa de quirófano o de mesa de operación, debemos de tener unas lámparas, que son así unas lámparas grandotas. Las voy a poner aquí como líneas punteadas. Igual ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo son estas lámparas. Pero estas lámparas literalmente son unos focos así grandotes en forma de rueda que yo puedo estar moviendo arriba, hacia abajo, hacia un lado del paciente para poder observar adecuadamente lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué creen? Estas lámparas también tienen sus características esenciales. Solo hay 2 características que debemos de recordar para las lámparas. Número 1, que la luz que dan es una luz fría, de preferencia una luz blanca, ¿vale? No vamos a entrar a un quirófano y vamos a encontrar lámparas rosas, verdes, como si estuviéramos en el antro, no, siempre es o blanca o de tonalidades amarillentas, pero lo más recomendable es que sea luz totalmente blanca, totalmente blanca. Y segunda característica, aunque ustedes no lo crean, las lámparas de quirófano se caracterizan por no generar sombra. No generan sombra. Y ustedes dirán, ah, cabrón, me salió mago el güey, ¿no? Dice el meme. ¿Cómo le hacen las lámparas del quirófano para no generar sombra si al final de cuentas es una luz? Ah, pues es que las lámparas del quirófano están construidas de tal forma que las lentes que dispersan la luz hacen que los rayos de luz choquen uno con el otro. Y eso evita que al momento de yo poner mi mano por debajo genere sombra hacia abajo. Es una ingeniería muy bonita, muy tremenda, pero en pocas palabras, las fuentes de luz del quirófano no generan sombra, ¿va? Muy bien, listo. Última cosa importante que debemos de recordar aquí. Aunque no lo crean, el quirófano tiene su propio aire acondicionado. A que nos sintamos acá en la playita, bien coquetos, todo perrón. Tenemos un aire acondicionado, es decir, una fuente de aire ambiental. Ahora bien, esta fuente de aire no es para que el cirujano diga, ay, güey, ya me dio calorcito, ponle frío o algo así. No, no, no. También está comandado o estadificada a ciertos parámetros importantes. ¿Cuáles son? Número 1, el flujo de aire que se emana por este, pues sí, aire acondicionado, por así decirlo, es un aire laminar. ¿Qué quiere decir aire laminar? Que el flujo de aire siempre va en sentido horizontal. A diferencia que si ustedes tienen aire acondicionado en sus casas o alguna vez han ido a un hotel, un Airbnb, lo que sea, de vacaciones o a lo que sea, y ponen el aire acondicionado y ustedes se ponen enfrente del aire acondicionado, probablemente recordarán o habrán visto que de repente sienten así todo el frozazo ahí como de aire, ¿no? Incluso sienten como el pelo se les mueve, se sienten frescos. Pues, perdón, escribí el mensaje. Pues ese aire que entra así como moviéndoles el cabello y demás, tiene un flujo turbulento porque va en ondas. En el quirófano está programado para que el aire siempre vaya en sentido horizontal y no haya turbulencia. Entonces siempre es un flujo laminar. Número 2. Este flujo laminar además es descendente. ¿Qué quiere decir esto de descendente?
jamás, 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 jamás van a encontrar un aire en el quirófano que esté a nivel del suelo. Siempre está en las partes más superiores de las paredes. ¿Para qué? Para que el aire vaya bajando, vaya la redundancia en sentido descendente, de arriba para abajo, y así las bacterias, microorganismos que anden flotando en el quirófano se queden pegadas al piso y no anden ahí volando y nos empiecen a contaminar al paciente. Entonces siempre es en sentido horizontal o laminar y en sentido descendente, de arriba para abajo, ¿va? Finalmente, este aire acondicionado tiene un número de recambios. Hay un promedio que es de 20 a 30 recambios. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora que nosotros pasemos en el quirófano, esta fuente de aire se va a encargar de hacer 20 a 30 recambios para que el aire siempre esté circulando y no se quede estancado dentro del quirófano. Porque, insisto, si el aire se queda ahí estancado, corremos el riesgo de que los microorganismos se queden ahí pegados, que haya contaminación, etcétera, ¿vale? Entonces, el quirófano no es nada más un cuarto con una mesa. Literalmente es una área súper sofisticada que garantiza con muchos parámetros que la cirugía salga bien, que estemos preparados para cualquier adversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Muy bien. Prácticamente eso es lo más importante del área blanca. Entonces, déjenme ver algunos mensajitos que me echaron. Creo que había algunas dudas. Dice... No, no se puede. Dice breve. Dice, Doc, duda, ¿qué pasa si me anda de la pipí a media operación? O sea, ¿tú como médico te refieres? Bueno, o sea, si tú estás en la operación y de repente te entran ganas de ir al baño, pues bueno, lo primero sería intentar aguantarse, pero pues hay condiciones en las que, por ejemplo, pues luego los médicos entran con diarrea al quirófano, ¿no? Entonces, cuando eso llega a suceder, el médico puede salir de la operación siempre y cuando no esté ahí en un proceso vital, ¿no? O sea, imagínense que le está partiendo el corazón y, yo te vengo, voy a echarme un cake. Pues no, no se puede, ¿no? O sea, siempre que esté en una circunstancia controlada, el paciente puede salirse del quirófano. Perdón, el paciente. Ay, con el pinche corazón de fuera, ¿no? No, el médico puede salir del área de quirófano, ir al baño y tendría que hacer otra vez todo el proceso desde que llega al área negra. Es decir, ponerse su pijama quirúrgica o verificar que no se haya contaminado la pijama, entrar, volver a lavarse, volver a ponerse la bata, entrar y ya, volver a trabajar, ¿no? Ahora, a mí no me ha tocado ni me han ahí como me he enterado así de viva voz, pero luego cuando se hacen los quirófanos existe el mito, porque insisto, es como de esos de, ay, me dijo el doctor de tal que conoce a tal y ta, 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 ta. Dicen que antes, si entrabas a una cirugía muy larga, porque sí existen cirugías larguísimas, por ejemplo las de neuro, muchas de las cirugías son de a 18, 20 horas parados ahí en chinga dándole, ¿no? Entonces, se dice, como mito ahí de bajo mundo, que cuando los médicos entran a cirugías tan largas, muchos entran con pañal, literalmente. Insisto, no me ha tocado ver, no sé si sea cierto, pero se dice que hay muchos pacientes, doctores que entran con pañal, porque pues no mames, o sea, cualquier movimiento y le chingas la vida al paciente. Entonces, pues ni modo, pero insisto, de que puedes salir, siempre y cuando no estés en un proceso vital de la cirugía. Y si no, pues te medicas para cortar tu reacción de ir al baño, al menos en lo que dura la cirugía y listo. Pero eso, espero haber resuelto tu duda. Tú dices, pues vi mi propia cesárea, ¿cuenta? Ah, cabrón. ¿Cómo? No entendí, ¿a qué te refieres con que viste tu propia cesárea? O sea, ¿tuviste un bebé y viste tu propia cesárea? ¿O te refieres a que... No, pues es que eso estaría más cabrón, ¿no? Que digas, no, yo me acuerdo cuando me sacaron de mi mamá. Pues eso es prácticamente imposible, pero no sé a qué te refieras, pero igual y sí. Igual si me lo explicas a mayor detalle, vemos en qué lo aterrizamos, pero sí. Muy bien, listo. So, con eso terminamos
las características más importantes de el quirófano y del consultorio. Entonces, lo último que vamos a ver en la clase del día de hoy es esto de la higiene de manos, el lavado de manos, etcétera. Pero antes me gustaría enseñarles cómo es un quirófano para que podamos aterrizar esto que hablamos en las imágenes, bueno, en mis dibujitos pedorros, y lo podamos ver un poquito más a detalle, ¿va? Entonces, fíjense, déjenme les pongo una imagen como de un quirófano así que se vea estándar. Y miren, creo que ya mandaron un mensaje. No fue. Hay otro mensaje, espérenme. Dice, maybe el video, que yo igual vi mi cesárea. Ok, sí, qué pendejo, pues sí es cierto, ¿no? O sea, te refieres al video de tu cesárea. Puede ser, sí, pues sí, uy. Es que les digo, yo a veces me voy así a unos casos bien extremos que, oh manchen, a veces dije, he pensado, si me hubiera hecho escritor de cine, una madre así, porque luego trae unas ideas bien fumadotas. Pero bueno, miren, les enseño la imagen de quirófano. También vi que tengo un chat acá, espérenme. O sea, dice acá. Dice, Doki, ¿el dispensador rojo para qué era? Dispensador rojo, ¿te refieres a los que pusimos en el del área gris, ¿no? El del jabón y el del gluconato de clorexidina. Espero que te haya referido a eso, si no, igual ahorita lo pongo, ¿va? Pero bueno, miren, les pongo una imagen de quirófano. Fíjense, este es un quirófano muy bonito, demasiado bonito. Ojalá todos estuvieran así, pero pues sirve para charlar, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí en esta imagen, ahorita se les proyecta, de un segundito. Según yo, creo que ya ahí se ve. En esta imagen se aprecian algunas de las características básicas más importantes del quirófano. Entonces, como ya dijimos, tenemos a una mesa del quirófano en el centro que está unida al piso. Tiene estos pedales en la parte inferior que ya quedamos son para hacer hacia arriba la camilla o hacerla hacia abajo. Y de igual forma para inclinarla hacia arriba o inclinarla hacia abajo, ¿va? Ahora, si se dan cuenta, esta mesa tiene estas estructuras aquí a los lados, una de un lado, otra del otro lado, que estas son las famosas pierneras, que son para colocar las piernas del paciente junto con estas de aquí abajo. Y aquí en las partes superiores, donde está mi flechita, esta estructura de acá es la bracera, que son para los brazos del paciente. Entonces aquí tenemos prácticamente toda nuestra camilla de quirófano, ¿no? Ahora, encima de la camilla tenemos estas lámparas, que como les decía, son lámparas así grandotas, circulares, que tienen la característica de emitir luz blanca o luz fría, que no hace sombra. De igual forma, las paredes del quirófano, fíjense, son totalmente lisas, no tienen esquinas, o sea, son redondeadas, o sea, como sí, en terminación romo, y son de tonalidades claras. Aquí, por ejemplo, son totalmente blancas, pero pues, en general son de tonalidades claras. Y las paredes tienen estas estructuras metálicas, que son el área de tomas. Aquí habría que acercarse a la imagen como para ser más minuciosos, pero recuerden que la área de tomas tiene 3 tomas básicas: la de oxígeno, la de electricidad, de vacío, ¿vale? Muy bien, ahora en las partes superiores, si ustedes se dan cuenta, tenemos estas rendijas, que son el área de ventilación. Estas áreas que decíamos emiten aire laminar en sentido descendente y que tienen de 20 a 30 recambios, ¿no? Ahora, aquí en esta imagen nos hace falta algo muy importante que debería de estar en la cabeza del paciente. ¿Qué es lo que nos hace falta en la cabeza del paciente? ¿Qué quedamos que hay ahí de forma importante? La máquina de anestesio. Correcto. Todo el área de anestesio, pero la máquina de anestesio. Fíjense, aquí les voy a enseñar una imagen donde se vea la maquinita de anestesio. Yo creo que esta de aquí se ve neta. Fíjense, dejen la granota. Una vez aquí vamos a ver una imagen muy escasa Denme un segundito en lo que se carga. Un segundito. Ya se está cargando. ¿Me escuchan bien? Que yo me veo trabado, pero no sé si ustedes me escuchan bien.
¿Qué onda? Ya regresé, ¿me escuchan? Sí me pareció que tenía conexión inestable. Pero bueno, miren, aquí tenemos una imagen un poquito más coqueta. Fíjense, igual el quirófano, paredes lisas. Aquí quizás comete el error de tener esquinas, porque les digo, esto de las paredes no tiene mucho, que se modernizó para favorecer la limpieza, pero tiene colores claros, igual la camita, todo cool. Y fíjense, aquí en la parte superior del paciente tenemos el área de anestesio. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos aquí su sillita para que el anestesio se siente y esté ahí preparado, su máquina de anestesio, que es aquí, y acá atrás en color verde tenemos nuestro estante en donde el anestesio guarda sus medicamentos y su instrumental, principalmente el laringoscopio, para cualquier cosa acceder. Ahora, Doc, ¿por qué este quirófano tiene una tele ahí? Porque hay condiciones o hay cirugías en donde el cirujano se aburre y se pone ahí una película. Nada, no es cierto. Porque hay unas cirugías, las vamos a mencionar un poquito más adelante. Hay unas cirugías que se llaman cirugías laparoscópicas. ¿Qué cosa es la cirugía laparoscópica? Que en vez de que te abran así todo el abdomen para verte las vísceras y ver qué show, te hacen solo 3 agujeritos en el abdomen y te meten unas cámaras. Y literalmente las cámaras son unos tubos así alargados que entran al interior del abdomen. Y entonces la imagen que tú estás observando se proyecta en esta pantalla. De hecho, aquí en Google vi una imagen de la paroscopía. Fíjense esta imagen de aquí. Igual se las hago un poquito grande. Un segundo. Esta imagen de acá, miren. Otra se les proyecta, no se preocupen. Pero miren, aquí están los médicos bien campantes. En vez de abrirle todo el abdomen al paciente, le clavaron únicamente unas camaritas que van conectadas a esta pantalla para poder observar, por ejemplo, aquí el hígado, se ve el intestino delgado, el omentón mayor, aquí al fondo la vesícula, ¿no? Entonces, pues en vez de abrir todo al paciente, pues nada más vemos ahí por camaritas, ¿no? Y pues ya. Entonces, bueno, de los médicos que están aquí, todos estos médicos que estamos observando aquí, en conjunto, se conocen como equipo quirúrgico. De ese es lo último que vamos a hablar del tema en la siguiente clase, no se preocupen, pero cada uno de estos tiene una función importante y diferente, ¿va? Entonces, bueno, ahora, denme un segundo. Ok, bueno, es que me mandaron unas fotos de quirófano real. Gracias, Doki. Si me das chance, ahorita se las reenvío al grupo, solo como para que vean las características básicas. Y si no, o me das chance de proyectarlas aquí de una vez. Sí, sí, para enseñarles. Es que me mandaron unas imágenes de un quirófano real, muy bonito. Y pues, a ver, denme dos. Dele, camarochas, camarochas, dijo el pescador. Dame un segundito. Miren. Tararararara. Espérenme, les voy a proyectar unas imágenes reales para que las watchen y vean qué onda con ellas, ¿ok? Espérenme. Denme 2 segunditos. Ya casi terminamos, ya casi. Pero para que no les digan, no les cuenten y vean imágenes reales. Es importante que vean imágenes reales de quirófano para que justo el día que vayan a la facultad y tengan prácticas en los quirófanos de la facultad, pues no se los agarren torcidos, ¿no? Solo dame un segundito porque no me están cargando las fotos aquí en la compu. Creo que ya. Sí, creo que ahí va. Dame un segundito. Oh, por eso, joven. Es que supongo yo que como estoy en el chat, digo, en la sesión, como que tardan un poquito. Pero miren, les enseño unas cuantas fotos. Miren. Aquí está un par de foticos. Fíjense, aquí hay, bueno, ahorita que se les proyecte, denme un segundo. Ahí está, hay un par de fotillos. Fíjense, hay aquí un grupo de médicos que están ahí metiendo cuchillo. Habrá que ver qué show. Pero insisto, todo este grupo de médicos que están aquí alrededor del paciente se conocen en conjunto como equipo quirúrgico. Cada uno tiene un papel diferente. Yo, por ejemplo, pues como ya tengo mañas, ella es la instrumentista, que él es el cirujano, alguno de esos debe de ser el primer y segundo ayudante de cirujano, el de acá atrás es el anestesio, este compañero de aquí seguro entró a observar también la cirugía, aunque está viendo su celular, pero ahí anda, ¿no? Y ¿se acuerdan
¿cuáles son las dos cosas que encontramos en el bulto de ropa? Que dijimos, esto es esencial recordarlo. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Alguien se acuerda? Las batas y los campos. Perfecto. Fíjense, pues las batas ya las tienen colocados los médicos, ¿no? Por eso están ahí operando. Los campos quirúrgicos son estas telas azules, estos cuadrados de tela azul grandota que sirven para tapar las mesas y que no se contaminen y que también sirven para tapar al paciente. Si se dan cuenta, el paciente está completamente tapado en cosas azules. Todo eso se llaman campos quirúrgicos. Existe una forma específica de colocar los campos quirúrgicos, eso lo veremos en su momento, ¿va? Ahora déjenme ver la otra imagen. Acá, miren, perfecto. Esta imagen se ve que es como de la parte externa del quirófano. ¿Por qué sabemos eso? Fíjense que aquí tenemos un pedazo de puerta y como se dan cuenta se ve que es una puerta que se desliza sin ningún problema. Entonces por eso estamos entrando al quirófano. Y aquí por ejemplo vemos algunas mesas que ya igual en su momento veremos. Vemos que las paredes son blancas, lisas, con bordes redondeados en las esquinas. Aquí tenemos, bueno, máquinas que estará ocupando el anestesio. De hecho, esta máquina que está aquí, que tiene el cable amarillo, esta máquina blanca es la del anestesiólogo. Y esta máquina de aquí, habría que verla por enfrente, pero estoy casi seguro que esta máquina azul con blanco es la del electrocauterio, que es este bisturí eléctrico, que fíjense tiene un cable que va conectado hacia la pared para la toma de luz, ¿vale? Que decíamos hace un ratito. Ahora, importante, fíjense cómo los médicos, al menos los que están aquí, tienen adecuadamente colocado su ropa quirúrgica, tiene su gorrito, bueno, ahí nada más faltaría amarrarlo, pero está bien, gorrito, tiene su filipina, su pantalón, sus botas adecuadamente colocadas con el pantalón dentro de la bota quirúrgica. Aquí solo hay un error que se ve a simple vista. ¿Cuál creen que sea el error de este médico que está ahí? ¿Qué ¿No le tiene ven? guante? No, porque, digamos, no es necesario que tú te pongas guantes o bata quirúrgica si no tocas al paciente. Si lo vas a tocar o vas a entrar a la cirugía como tal, a participar, a jalar, a pasar piezas, lo que sea, ahí sí tienes que estar vestido como los que veíamos anterior, con la bata, los guantes, cubrebocas, gorro, todo bien hecho. Este compañero que no está participando en la cirugía activamente, no es necesario que se vista ni que tenga guantes, pero hay otra cosa que sí no está tan recomendada, que ahí se ve, ¿cuál? ¿El reloj? Estar sentado. No, no pasa nada, se puede sentar sin problema en un banquito, no hay bronca con ello. ¿Otra cosa? ¿El gorro quirúrgico no está cubriendo como todo el cabello? Ok, va, esa sí te la compro. Habíamos dicho, aquí estaría indicado que el gorrito cubra la mayor parte del cabello y si no, cuando menos que esté amarrado. Porque pues si no está amarrado, fomentamos a que si se cae un pedacito de pelo del paciente, del médico, que pues a todos nos pasa, nos podemos arrancar un pedacito sin querer, pues se quedaría acá, ¿no? Ok, sí, pero otra cosa todavía más. Que lleve reloj. Eso, bien, bien. El reloj. Si bien el médico no está participando en la cirugía, pues bueno, se puede dar así como de, ok, pues no está participando. Pero piensen que todo objeto que nosotros llevamos en las manos, antes de entrar en el quirófano, estuvo en otros lados. Entonces les aseguro que, digo, no por juzgar ni mucho menos, pero pues es algo que nadie hace. O sea, cuando por ejemplo vamos a comer, no nos quitamos el reloj usualmente. O no sé, a lo mejor por ejemplo las personas que usan reloj, a mí por ejemplo no me gustan los relojes por eso. Pero por ejemplo, pues cuando vas al baño y te limpias, pues difícilmente te quitas el reloj, ¿no? Entonces, si entras con ese mismo reloj al quirófano, es un potencial foco de infección. Entonces, vuelvo a insistir, si bien él no está dentro del equipo quirúrgico ahí operando al paciente, pues sí está en el quirófano y eso puede propiciar un foco de infección. Entonces, recomendado, siempre que entren a un quirófano, prohibido entrar con anillos, pulseras, cadenas, relojes, todo objeto de metal o cosas que se pongan en las extremidades, no. Lo único que pasa son los lentes, eso sí. ¿Vale? Muy bien, pero bueno, perverso. Ahora, bueno, miren, esta imagen también está bonita, porque aquí se muestran las luces que decíamos. Estas luces grandotas, que tienen tonalidad blanca amarillesca, se pueden mover a libre disposición de los médicos que están ahí operando. Aquí están sus batitas bien colocadas, sus campos quirúrgicos bien colocados, todo muy chido. Y bueno, estas mesas de aquí se conocen como mesa mayo y mesa de instrumentista, ya lo veremos más adelante, no se preocupen. Y también tiene sus formas específicas de colocar.
todos los materiales que ocupan tienen un nombre, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito, no se preocupen. Pero fíjense, esta imagen me gustó, esta de aquí, porque aquí se observa algo en el fondo muy interesante. Digo, habrá que ver, o es a lo mejor que me estoy dejando llevar ahí como por la idea, pero hay algunos quirófanos que tienen este panel de luz que sirve para ver radiografías y que son útiles en las cirugías de trauma y ortopedia. Así podemos ir comparando cómo llegó el paciente, así con el hueso todo roto, ponemos ahí su fractura de cómo estaba y lo vamos comparando con las radiografías que vayamos tomando en tiempo real para ver cómo va mejorando, cómo se va modificando. Entonces, sí, algunos también tienen este aparato para ver radiografías, no todos, pero sí, sí lo tienen. Muy bien, listo, perfecto. Muchas gracias, Doc, por tus fotos valiosas. A la educación. Entonces, muy bien. Déjenme les contesto un par de preguntas más que me hicieron acá. Y listo, dice Doc. ¿Y cómo suelen preguntar todo este tema en los DEPAS? Así tal cual. Es una característica del quirófano. O, según la norma 016, las lámparas del quirófano tienen que cumplir una de estas características. Y te ponen, son oscuras, son calientes, no dan sombra o son de interruptor. De las características que vimos, pues es que no tienen sombra, porque son claras, no son oscuras, son frías, no son calientes, y no tienen interruptor así como de switch. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se los llegan a preguntar? Tal cual así como las características básicas de cada uno. No sé, según la norma 016, las paredes del quirófano se caracterizan por ser brillantes, ¿cierto o falso? Falso, porque son mate, no son brillantes. Entonces hay que aprenderse estas características bien, así en este sentido, porque así es como los llegan a preguntar en el quirófano, digo en el examen, ¿va? Respecto a quirófano. Pero haber resuelto tu duda, Doc. Dice Doc, ¿las batas y los campos quirúrgicos que nos den en el bulto de ropa serán siempre desechables? No, no siempre. En los hospitales más o menos modernones, sí, sí son batas desechables. Por ejemplo, las fotos que veíamos, los médicos traían batas desechables. ¿Por qué sé que son batas desechables? Porque se ven delgaditas, ya sé cómo son las batas desechables, pero no, en la mayor parte de los hospitales son batas de tela, así como las batas que usaban en disección, en anatomía, esas mismas batas. Y los campos quirúrgicos son de la misma tela. Y uno podría caer como de, no mames, Doc, pero pues entré a esa cirugía con una bata, pues ¿cómo voy a reutilizar esa bata? Ah, pues eso es pregunta para ustedes. ¿Quién se encargará de limpiar esas batas para que nos garantice que no van a estar sucias, que no van a traer microorganismos, que van a venir chulas, nuevecitas casi casi? ¿Dónde sería eso? En la selle. La selle, que era el centro de esterilización, bueno, equipo y esterilización, ¿no? Entonces, todo lo que se deseche de la cirugía, batas, campos, piezas de cirugía como bisturís, pinzas, portagujas, todo eso se reutiliza en todas las cirugías, solo que se manda a esterilizar para que se maten todos los microorganismos y se limpie de todo lo que pueda traer, ¿vale? Entonces sí, se puede en las dos, ¿va? Y bueno, acá dicen el reloj, efectivamente, esa era la respuesta. Muy bien, perverso, doctores, perverso. Déjenme ver acá, tengo un par de mensajes en la otra cuenta. Dice, ¿está bien que traiga reloj? No, es lo que decíamos, ¿yapo? Y, ok, y lo de la cosa roja sí era lo de el gluconato de clorexidina, ¿no? Muy bien, listo, perverso. Ok, entonces lo último que nos resta ver de este tema es pues la primera práctica del bloque, que es higiene de manos. Solo vamos a ver higiene de manos, que es lo que más me interesa, ¿va? Dice, Doc, ¿cómo se esterilizan los instrumentos? Ah, eso es una gran pregunta, pero fíjate que te la voy a dejar sin contestar. ¿Por qué? Porque soy malo, porque soy malo. No, no es cierto, porque lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando hablemos de la clasificación de Spaulding. Vamos a ver que esta clasificación nos ayuda a agrupar a todos los materiales que ocupamos en cirugía. Por ejemplo, ahí tenemos pinzas, bisturí, etcétera. Y aquí vamos a ver cómo se esterilizan, cuánto se esterilizan, etcétera. Pero adelantándote un poquito la respuesta, la mayoría de los instrumentales quirúrgicos se esterilizan en algo que se llama autoclave. Para quien no conozca el autoclave, es como una olla express grandota, o sea, literalmente es así una pichoyota como de tamales, así, literalmente parece eso, una olla de tamales,
Pero lo que hacemos es que en vez de meter tamales, pues metemos las piezas que ocupamos en las cirugías. Claro, antes primero se lavan con agua para quitar el resto de suciedad. Y luego se meten a esta olla express que se llama autoclave. Y lo que hacemos en el autoclave es elevar a una temperatura enorme que se combina con una presión alta. Por eso es como una olla express, como una olla de presión. Y todos los microorganismos que pudieran estar ahí navegando en el instrumental, al estar sometidos a tanta temperatura y a tanta presión, se destruyen y se eliminan. Entonces, sí, se esterilizan la mayor parte mediante mucha temperatura y mucha presión en el autoclave, ¿va? Pero existen muchos otros tipos de esterilización que vamos a ver en su respectivo momento, ¿va? Muy bien, ahora, última cosa que vamos a ver el día de hoy. Hay dos prácticas que debemos de dominar. Hoy vamos a ver solo una, la siguiente la vemos la siguiente clase. Hay una cosa que se llama higiene de manos y otra cosa que se llama lavado clínico de manos. La higiene de manos siempre se va a referir a cuando yo voy a limpiar mis manos mediante soluciones alcoholadas. ¿Vale? Es decir, alcohol gel antibacterial, lo que nosotros querramos ocupar básicamente, pero deben de tener un alcohol, ¿vale? Ahora bien, esta higiene de manos, la solución alcoholada debe de tener una concentración mínima, y esta concentración se hizo muy famosa en la época del COVID. ¿Alguien se acuerda cuánto porcentaje de alcohol debía de tener la solución alcoholada para ser eficaz? Eh, ¿Cómo? ¿Era el 70%? Correcto, muy bien. Entonces, la solución alcoholada que se ocupe. Uy, güey, espérenme, ya me está dando la dislexia. Alcoholada. La solución alcoholada que se ocupe debe de tener mínimo un 70% de concentración de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es desnaturalizar las proteínas de las bacterias o de los microorganismos que tenemos en las manos. Entonces, al romper las proteínas, el microorganismo se desestabiliza y se destruye. Pero esta desnaturalización se hace eficaz o se logra hasta que la solución alcoholada tiene mínimo el 70%, ¿va? Ahora bien, ¿cuánto debe de durar la higiene de manos? Hay una indicación de tiempo específica. Pregunta de examen. ¿Cuánto dura la higiene de manos? De 20 a 30 segundos. 20 a 30 segundos. Finalmente, las indicaciones. ¿Cuándo me voy a realizar una higiene de manos? Hay algo que se llama 5 momentos de la higiene de manos. Es decir, hay 5 momentos muy específicos y bien establecidos en las que yo tengo que ocupar alcohol gel para lavar, desinfectar mis manos, ¿vale? Esos 5 momentos los vamos a ver en la siguiente clase aquí, cuando hablemos de este algoritmo. De momento solo recuerden estas 3 características de la higiene de manos. Dura 20 a 30 segundos, se hace con solución alcoholada mínimo al 70%, y las 5 indicaciones o la indicación para la higiene de manos son los 5 momentos de la higiene. Eso lo veremos en su momento. Ahora, caso contrario al lavado clínico de manos. Siempre que yo digo lavado clínico, quiere decir que automáticamente voy a ocupar agua y jabón. Entonces, esta característica, por muy pedorra que parezca, es algo que debemos de tener muy en la cabeza. Si en la facultad, en el quirófano, les dan una botellita de alcohol gel, ustedes por descarte saben que lo que van a hacer es una higiene de manos, no un lavado clínico de manos. Si no les dan su botellita de alcohol y los mandan al lavabo con su agüita y jabón, automáticamente saben que lo que van a hacer es un lavado clínico, no una higiene de manos. Entonces, conecten muy bien esa idea. Higiene de manos siempre es con solución alcoholada y lavado clínico de manos siempre es con agua y jabón.
Ahora, tiene otra cosa diferente, la duración. A diferencia de la higiene de manos, que se hace con solución alcoholada, el lavado clínico debe de durar de 40 a 60 segundos. Pregunta de examen. ¿Cuánto dura la higiene de manos? Ya dijimos, aproximadamente 30 segundos en promedio, pero lo correcto es de 20 a 30 segundos. ¿Cuánto dura el lavado clínico? 40 a 60 segundos. Ahora, ¿cuál es la indicación para el lavado clínico? Solo hay una, y es cuando las manos son visiblemente sucias. Entonces, si las manos son visiblemente sucias, se hace el lavado clínico. Si no, lo podemos hacer con alcohol gel, ¿vale? Entonces, ¿qué se refiere visiblemente sucias? Que ya tengo mugre en la uña, que me vi una manchita de salsa del taco que me ejecuté, o ya tiene rato que no me he hecho una higiene de manos, pues voy y me hago un lavado clínico, ¿va? Muy bien. Ahora, justo para terminar la clase, vamos a aprender cómo se hace un lavado clínico, perdón, una higiene de manos. Entonces, para eso les voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a pedir que por favor hagan grande mi cámara, o sea, literalmente hagan como un pin en la cámara para que puedan ver lo que vamos a hacer. Entonces, pues yo también no hice la tarea y no traje mi botellita de alcohol gel, pero vamos a ocupar esta pistolita como botellita de alcohol gel. Imagínense que esto es una botella de alcohol gel, ¿va? Entonces, ¿cómo se va a realizar? Fíjense, lo vamos a hacer primero paso a paso y después lo hacemos rápido. Regla, no es necesario que prendan su cámara, pero sí les voy a pedir que hagan lo mismo que yo les voy a hacer aquí en cámara, lo hagan conmigo, para que se vayan adaptando a todos los pasos, porque hay que hacerlos en el mismo orden siempre, ¿va? Entonces fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo voy a hacer mi higiene de manos, me pongo una pequeña cantidad de alcohol gel aquí en la mano. Imaginen, ahí ya, pues, me eché un shotcito de alcohol gel. Ya lo tengo aquí en la palma de la mano. Fíjense, paso número 1. Coloco mi mano encima y en movimientos circulares voy a hacer de 3 a 5 movimientos. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Esto para esparcir todo el gel sobre esta mano y sobre esta que está tallando, ¿vale? Entonces repito, pongo un poquito de gel y hago 1, 2, 3. Insisto, puede ser de 3 a 5. Ahora, siguiente paso. Volteo boca abajo la mano y esta mano va encima de esta en un movimiento barrido, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo este movimiento. ¿Vieron? Llego desde arriba, jalo, 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 entrelazo mis dedos y saco. De igual forma lo voy a hacer 3 a 5 veces. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya terminé con esta mano. ¿Qué hago? Lo mismo pero con la otra. Mano boca abajo, pongo ahora esta aquí arriba e igual. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Qué sigue? Voy a poner mis manos así como orando. Voy a echarme un Padre Nuestro. Pero en vez de juntar los deditos así, voy a entrelazarlos. Fíjense cómo quedan entrelazados. Y entonces lo que voy a hacer es un movimiento de arriba hacia abajo. De igual forma de 3 a 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Vamos a recapitular los movimientos hasta este momento. Entonces, pongo alcohol gel y hago 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ¿va? Ahora, siguiente movimiento. Voy a tallar mis dorsos de los dedos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner una manita en forma de C y la otra la voy a empalmar abajo. Literalmente como si mis manos se estuvieran abrazando, ¿vale? Entonces, una vez que yo abrazo mis manitas, lo que hago es únicamente un barrido en sentido horizontal,
colocando mi pulgar encima del dorso de los dedos, es decir, así. Entonces, en sentido horizontal, una mano viene hacia mí y la otra se va hacia afuera. ¿Ven? Es como si estuviera deslizando así, ¿va? Entonces, de igual forma, 1, 2, 3, 4, 5, volteo y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Ya terminé mi dorso de las manos. Siguiente, lavar el pulgar. ¿Cómo voy a hacer el pulgar? ¿Todos se han subido a una moto o han visto cómo se manejan las motos con sus brazos y le hacen ¿sí? Entonces, ese mismo movimiento de acelerar en la moto, bueno, se ve bien raro esto, pero ese mismo movimiento de acelerar en la moto lo vamos a hacer únicamente con nuestro dedo pulgar. Entonces, con esta mano voy a agarrar desde la base de mi dedo pulgar, lo abrazo como si fuera el acelerador de la moto y le doy run, así, y voy hacia afuera. Eso lo voy a repetir 3 a 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que hice esto con este pulgar, me voy al otro pulgar y hago lo mismo. Desde la base y hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, el último paso son los pulpejos de los dedos. ¿Qué son los pulpejos? La yemita de los dedos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pongo una mano boca abajo, mis deditos los hago así como si fuera títere, y lo pongo sobre mi mano. Y en movimientos circulares hago 1, 2, 3, 4, 5. Luego del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y así se acaba mi higiene de manos. Ahorita lo hice muy lento para que se fueran viendo paso a paso. Pero recuerden, la higiene de manos debe de durar de 20 a 30 segundos. Entonces los pasos deben de ser rápidos. Así que voy a hacer la higiene de manos más rápido. Espero me sigan el paso. Lo voy a repetir 2 veces por si alguno se pierde en un movimiento. Igual si quieren que lo repita más veces, me dicen sin problema. Entonces, higiene de manos, ¿qué voy a hacer? Pongo solución gel, shotcito, y hago 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí quedó. Ahora, Doc, no mames, no me da tiempo de terminar de 20 a 30 segundos. No te preocupes, no hagas los 5 pasitos, haz en 3. Es decir, ¿se acuerdan que dijimos que es de 3 a 5? Entonces, si dicen, no puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, pues nada más hazlo con 3. Y no hay problema. Ahora lo volvemos a hacer solo haciendo 3. Entonces, para corroborar que esto sea fe y legalidad del señor interventor que participaba en Familia con Chabelo, vamos a poner nuestro cronómetro. Entonces, lo voy a poner aquí, creo que ahí se alcanza a ver. Entonces, nuestro propósito es hacerlo de 20 a 30 segundos. Entonces, vámonos rápido. 1, 2, 3, iniciamos. Alcoholito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pausamos. 16,20. ¿Eso es un error? Sí, porque recuerden que la higiene de manos debe de durar de 20 a 30, no menos, no más. Entonces, en mi caso, como lo hago más rápido, pues en vez de hacerlo con solo 3, lo hago con 5. Lo volvemos a hacer. Ahí está, ceros. Esto lo estoy haciendo para que ustedes practiquen conmigo también y se vayan adaptando a los movimientos. Entonces, una vez más, lo iniciamos y empezamos desde 0. Entonces, alcoholito gel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Detenemos. 29 segundotes. Esto es algo que a partir de ahora tienen que practicar diario, doctores. Diario.
¿Para qué? Para que el día que ustedes les evalúen esto, lo puedan hacer bien. Literalmente, si van a comer, lávense con agua y jabón siguiendo estos pasos. Palmitas, dorsos, interdigitales, dorsos de dedos, pulgarcitos y pulpejos. Siempre en ese orden. Si lo van haciendo, se les va a hacer costumbre. Si los tachan de mamones de, ay, este güey mamador que se quiere andar ahí lavando las manos, mándenlos al diablo, lo están haciendo para aprender. Entonces háganlo así y les aseguro que se va a quedar muy bien fijado. Ahora, ¿por qué soy tan insistente con esto? Porque, insisto, esto que acabamos de ver es la primera práctica del bloque. Cuando ustedes presenten su examen práctico de la facultad, les van a decir, ok, hazme una higiene de manos paso a paso y explícame cómo se hace. Y entonces ustedes van a decir, la higiene de manos es un procedimiento que se hace con solución alcoholada al 70%, dura de 20 a 30 segundos, se hace en los 5 tiempos de la higiene de manos y se hace de la siguiente forma. Shotcito y se van y empiezan. De todas formas, no se preocupen, yo sé que ustedes van a decir, Doc, no mames, está muy chido su cotorreo, pero está muy rápido, está muy veloz. Hay una lista de cotejo, hay un diagrama de paso por pasito cómo se tiene que hacer. Se los voy a mandar al grupo en este momento para que lo tengan ahí disponible y puedan ver los dibujitos de cómo se tiene que ir haciendo paso a paso. Pero sí es importante que lo practiquen. ¿Dudas con la higiene de manos? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Dice, parece que va a ser un truco de magia. Es correcto. Sí, fíjate que me adivinaste la memoria. Porque por ahí cuando estaba ahí echándole la movida les iba a hacer así. Pero dije, no. Tienen que aprender los pasos primero. Entonces me contuve ese impulso. Dice Doc, y para el depa de Ciru tenemos que hacer los 5 o los 3. Lo que tú consideres, siempre y cuando menciones desde el inicio que para alcanzar a hacer el tiempo de 20 a 30 segundos, puedes hacer de 3 a 5 pasos y di, por motivo de tiempo, porque yo soy más de hacerlo más minucioso, voy a hacer solo 3. O puedes decir, yo soy un poquito más veloz y alcanzo a esparcir bien el gel, voy a hacer 5. No hay problema. Lo más recomendado es que siempre se haga en número de 5, porque es un número que justo te garantiza llegar entre ese límite de 20 y 30. Si se dan cuenta, cuando lo hice con el de 3, me quedé como en 17 segundos, que es menos. Cuando lo hice en el de 5 me quedé en 29, o sea, estoy en rango. Entonces lo más recomendable es que lo hagan en tiempos de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Pero si sienten que se tardan mucho y lo quieren hacer con el de 3 y llegan a 20 a 30 segundos, ya lo hicieron. Con eso es más suficiente. ¿Va? Muy bien. Ahora... es correcto, parecía también otra jugada, mi bro. ¿Qué te digo? Las mañas, los trucos hacen al mago. Muy bien, listo. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, vamos a cerrar la grabación. Perdónenme, les robé 20 minutitos más de lo esperado. Pero bueno, antes de cerrar la grabación, vuelvo a preguntar, ¿alguno tiene alguna duda de lo que terminamos de ver de quirófano, de lo de higiene de manos hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Todo fine? Perverso. Excelente. Entonces, déjenme cerrar la grabación. Saludos a los que vayan a ver la grabación. Cualquier cosa, me echan un pelín ahí, un mensajín y pues lo resolvemos, ¿va?